Bueno, segunda parte del comentario del libro de Hartmut Rosa, Resonancia, una sociología de la relación en el mundo. En el vídeo anterior he comentado la primera parte y ahora voy a abordar la segunda, como indiqué, prestando especial atención a los pasajes o a los subcapítulos en los que aborda la importancia que tenga esta teoría de la resonancia, esta sociología de la resonancia y la alienación con las cuestiones artístico-estéticas. Bueno, esta segunda parte se titula Esferas y ejes de resonancia. Habla del reconocimiento del mundo y de la importancia que tiene en ese reconocimiento del mundo lo que llama ejes horizontales de resonancia, como puede ser la familia, pero también en este capítulo va a hablar de la importancia que tiene la amistad, la emoción humana y las fuerzas del perdón. También el papel que cumple la política y los imaginarios sociales y cómo se articula la cuestión de la felicidad y la democracia y las acciones conjuntas y la asimilación transformadora desde el punto de vista de la teoría de la resonancia, y va a abordar también los ejes, lo que llama los ejes diagonales de resonancia, que es el aspecto al que yo he prestado más atención en mi lectura del libro. El primer subcapítulo de esta sección se titula Las relaciones con los objetos, me gusta oír el canto de las cosas, y bueno, va a hablar aquí sobre las voces de la tardomodernidad y también va a entrar a discutir la teoría del sociólogo Bruno Latour y del etnólogo Philippe Descola y toda la cuestión de la antropología monista o de las teorías simétricas y las teorías del actor res, pero también va a discutir aquí la cuestión del parlamento de las cosas, del que hablaba Bruno Latour en su libro Politics de la Nature, Políticas de la Naturaleza o Políticas Naturales, y también la cuestión del contrato natural, tal y como aparece en las teorías del filósofo Michel Serres. Se pregunta a Michel Serres en qué lenguaje hablan las cosas del mundo para que podamos entendernos con ellas, cuál es el contrato que se puede establecer con las cosas del mundo, y dice que por supuesto ignoramos la lengua del mundo y solo conocemos de ella las diversas versiones animista, religiosa o matemática, y en efecto la Tierra nos habla en términos de fuerzas, de lazos y de interacciones, y eso es suficiente para establecer un contrato. Le interesa a Hartmut Rosa la cuestión de cómo generar formas cotidianas de relación con el mundo, y esas formas de relación con el mundo que se analizan en una clave etnológica o antropológica, pero también la cuestión de el trabajo o el papel que cumple el trabajo y las actividades transformadoras, pero también los aspectos educativos, el papel que cumple la escuela como zona de formación, pero también como zona de alienación y de resonancia, y cuáles son ahí los aspectos de lo que llama el triángulo de la resonancia, cuando el docente se dice alcanza a los alumnos y transmite entusiasmo, pero también se deja conmover, el alumno que está cautivado por el tema y se siente absorbido y subyugado, y el material que aparece como un campo de posibilidades y desafíos significativos. Habla también de la importancia que tiene el deporte y el consumo del sentirse a sí mismo, o de lo que sería la sociedad deportiva contemporánea, y toda esa cuestión de la importancia que tiene la configuración de los elementos de sociabilidad. En el capítulo de los ejes verticales de resonancia analiza las cuestiones que tienen que ver con la promesa de la religión y los servicios y los ritos religiosos, y también aquí plantea la cuestión de la relación con la naturaleza, o lo que llama la voz de la naturaleza, donde retoma cuestiones de todo lo que es la conciencia medioambiental o la acción medioambiental como aspectos decisivos. El capítulo que para mis intereses es central es el capítulo que aparece a partir de la página 362, que se titula La fuerza del arte, y sobre todo comienza ahí subrayando que al interpretarse a sí misma la modernidad ha advertido una y otra vez que el arte tiene un papel crucial, sobre todo el arte en el curso de su emancipación como esfera autónoma fue tomado como un lugar fundacional que antes, como sabemos, lo tenía la religión. Y en este sentido aparece ese interés por el arte en relación con la búsqueda del sentido o la fundación del sentido. Y así advierte Hartmut Rosa, a diferencia de la religión,
El arte no puede proporcionar ni un horizonte cerrado de sentido cognitivo ni un proyecto de mundo. El arte, casi a la par que la naturaleza y de manera muy similar, se convirtió quizá en la esfera por excelencia de resonancia o en la esfera de resonancia más importante de la modernidad, una esfera que poco a poco fue penetrando, fue entrando en todos los aspectos de la vida. Sería sin duda también algo que tiene que ver con todo ese imperativo de la creatividad o de toda esa cuestión de la creatividad y de la originalidad tan importante en la modernidad cuanto en la tardomodernidad neoliberal. La pregunta que le interesa a Armut Rosa es cómo se concibe la cultura moderna o cómo concibe la fuerza del arte y cómo se torna experimentable esa fuerza del arte. La tesis fundamental que tiene aquí es que el campo del arte constituye, como hemos dicho, una esfera de resonancia central de la modernidad y tiene que ver con todo lo que serían las lecturas que aquí retoma, por ejemplo, del libro de Christoph Menke, su libro La fuerza del arte, que está publicado por la editorial Metales Pesados en Santiago de Chile, y también cómo se reevalúa hoy la filosofía platónica y sus consideraciones sobre el arte y toda la cuestión de la inspiración, pero también la cuestión fundamental para Armut Rosa, que sería la idea de que el arte se apoya en la convicción de la indisponibilidad fundamental del momento artístico. Esto le lleva a analizar la cuestión de lo que llama las epifanías artísticas, pero también la relación del arte con las teorías de Charles Taylor, especialmente su libro Las fuentes del yo, la construcción de la identidad moderna, y toda la cuestión de cómo el sujeto es el resultado pensante y actuante del disciplinamiento y de la formación y de todas esas técnicas, capacidades y poderes que tienen que ver con la emergencia del sujeto. El pensamiento estético, advierte Christoph Menke en su libro La fuerza del arte, el pensamiento estético del arte se sustenta en la experiencia de que en él se desenvuelve una fuerza que conduce al sujeto fuera de sí, así como también detrás y más allá de sí, es decir, una fuerza que es inconsciente, lo que llamaba Herder la fuerza oscura del arte. Y este hecho, a saber, el que el sujeto artístico no puede dominar ni controlar esa fuerza, es por ejemplo algo que encontramos en muchos materiales de la historia, la literatura y del arte, y por ejemplo es lo que llamaba el territorio demoníaco Thomas Mann en el Doctor Faustus, ¿no? Ese demonio, que lo retoma también Peter Sloterdijk, que reacciona a la invocación. Quien llama al espíritu oscuro por su nombre ya en cierta medida lo ha conjurado, y quien lo ha llamado debe saber que puede encontrarse con una instancia que será más fuerte que el mundo. Sin duda el artista creador, apunta Armut Rosa, se encuentra con una instancia que es una instancia inspiradora y que es una instancia que le habla y que establece un enfrentamiento, un diálogo, pero también que constituye y forma al propio sujeto. Sin duda esto le lleva a Armut Rosa a revisar el nacimiento de la tragedia, que también analiza Christoph Menke, cuando advierte que solo hay arte cuando la embriaguez y la conciencia, el juego de las fuerzas y las imágenes de las formas, operan conjuntamente unas contra otras. Así, el artista escindido dentro de sí mismo está dividido en una capacidad autoconsciente y en una ebriedad desatada, que son las famosas consideraciones de Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, en el espíritu de la música, sobre lo apolíneo y lo dionisiaco. Puesto que el arte es en sentido estricto un acto de equilibrio incontrolado, permanece así indisponible, que es lo que le interesa a Rosa, e improbable, puede fracasar evidentemente, y el proceso creador es a menudo experimentado y descrito como una historia de sufrimientos, como una historia de padecimientos. También es fundamental cómo este fenómeno, esta fuerza del arte, ha ido generando su propia institucionalidad, y esa institucionalidad son los museos, los templos del arte, que constituyen los espacios de culto más paradigmáticos de la sociedad moderna para lo que llama Armut Rosa experiencias ritualizadas de resonancia. En los museos, nos dicen, los teatros y en las salas de concierto, pero también en los cines y en otros lugares similares, los sujetos modernos buscan y encuentran siempre de nuevo momentos de conmoción transformadora y de fluidificación de su vínculo con ellos mismos y con el mundo, y son esos momentos de conmoción, movilización y afectación momentos cruciales o se entienden como momentos fundamentales. El aspecto elemental del atractivo del arte es la conciencia de que esas experiencias parece que no pueden garantizarse
o que no pueden fabricarse, que no están controladas, nunca se presentan de manera obligatoria y por lo tanto están indisponibles, son infrecuentes y son improbables. Pero también es esa impresión o esa conciencia o esa sensación de que los libros, las exposiciones, las pinturas, las piezas musicales pueden cambiar tu vida. Y sobre todo la cuestión de que no solamente pueden cambiar tu vida, sino que hay una vivencia propia de la experiencia artística que tiene que ver con la emergencia de la felicidad. Así se pregunta Armut Rosa si en las experiencias artísticas puede experimentarse una felicidad efectiva en el sentido de un incremento o de un cumplimiento o incluso una culminación de la vida humana, o si son solamente una promesa incumplida de felicidad. Bueno, esta idea de la promesse de bonheur de Stendhal, que va a retomar, como sabemos, Adorno en distintos lugares, entre otros en la teoría estética, cuando señala que la promesa de felicidad es una promesa, pero es una promesa fallida, es una promesa truncada, es una promesa que no ha sido cumplida. En la experiencia, dice Armut Rosa en la página 369 de la belleza, brilla una felicidad que no es posible en la vida real. La belleza no sería entonces, al menos para Stendhal o para Schopenhauer, sino una apariencia. Y así, según Christoph Menke, pensar la unidad de la belleza y felicidad significa comprender que sólo hay verdadera felicidad en la contemplación de lo bello y no en la realización de la vida. La tesis de Armut Rosa es que lo que experimentamos como belleza es más bien la posibilidad expresada de una relación resonante con el mundo, esto es, la posibilidad de un modo de ser en el mundo en el cual el sujeto y el mundo se responden. Por ello, la belleza es una forma de relación, una belleza relacional que experimentan los sujetos, y los sujetos experimentan la belleza cuando sienten la posibilidad de lo que entienden como una relación lograda con el mundo, y por lo tanto es una suerte de experiencia de una felicidad que consideran real. Sin embargo, dado que esta relación no describe su vínculo vivido con el mundo, es decir, una relación cotidiana o práctico-activa, es también una apariencia, y en tanto que apariencia produce experiencia de tristeza y añoranza. No hay, advierte Christoph Menke, en ninguna experiencia de belleza en la que la tristeza no se mezcle con la felicidad del cumplimiento. Bueno, lo que le interesa a Armut Rosa es cómo los sujetos modernos participan de los rituales y de las instituciones artísticas porque intentan modular a través de esas instancias estéticas su propia vinculación con el mundo. Y en ello entiende que una de las formas fundamentales de esta experiencia estética es la experiencia de la música y sobre todo la música como ámbito de la resonancia. Es decir, en la música las experiencias de resonancia y de alienación pueden constituirse como tema de la propia creación artística, y también la añoranza de una relación resonante con el mundo es fundamental, tal y como por ejemplo aparece en la música de Schubert a partir de los poemas de Wilhelm Miller cuando hace su viaje de invierno, su Winterreise. El arte, advierte Armut Rosa, tiene que ver con relaciones de resonancia, especialmente o fundamentalmente cuando una obra, con cualesquiera características, logre conmover al receptor. Y sobre todo ese tratamiento de esa relación es un tratamiento que tiene que ver con la felicidad y la belleza, pero que también genera lo que llama Armut Rosa una alienación resonante, que tiene que ver con la experiencia emocional del dolor placentero y del placer doloroso, estas experiencias aparentemente paradójicas, que es la estructura experimentable en la relación estética con el mundo y que tiene que ver con reacciones emocionales o catártico-emocionales, como sería la emoción que estéticamente a veces nos lleva a las lágrimas. La tristeza, y en estos pasajes está muy cerca Rosa de Schopenhauer y no solo de Nietzsche, pero sobre todo retoma las lecturas de Menke y la teoría estética adorniana. La tristeza es esa experiencia de alienación que en la modernidad del incremento puede expresar la relación dominante con el mundo del receptor. El placer, por su parte, es la experiencia simultánea de resonancia que, conforme a su estructura, supera la alienación, permitiendo que brille la posibilidad de las relaciones resonantes con el mundo. Es algo que advierte en su teoría estética Theodor Adorno, cuando dice que al abrirse a la contemplación, las obras de arte
confunden al contemplador en su distancia. La verdad de la obra, para Adorno, se le presenta como la verdad que también debería ser, en buena medida, la verdad de él mismo, y el sujeto obtiene en el estremecimiento estético su verdadera dicha en las obras de arte, pero es una dicha que está en contra del sujeto. De ahí que su órgano sea el llanto, que también expresa la tristeza por la propia caducidad. Kant, dice Adorno, nota algo de esto en su Analítica de lo Sublime, que él excluye del arte. La persona que tiene esta mezcla de placer y de sentimiento de plenitud, de un placer doloroso y de un dolor placentero, a veces es una persona que tiene que ver con la experiencia deprimida, pero sobre todo con esa experiencia deprimida que parece que es propiamente aquello que nos aparta del arte y que está buscando una nueva modulación o una transformación de las relaciones con el mundo. La resonancia de las obras o de la experiencia estética se realiza frecuentemente o intensivamente como un acontecer, dice Rosa, procesual y dinámico, que es el propio de las prácticas estéticas, y es no solamente una representación, sino también unas relaciones resonantes que surgen cuando, como dice, salta la chispa. Es decir, uno se transforma automáticamente en parte del acontecimiento estético. Es decir, uno entra en una fase que no es meramente de contemplación, sino que podríamos decir casi en el sentido del Peripsus, del Tratado sobre lo Sublime del Pseudo Dioniso, pues sería una situación de entusiasmo. El efecto del arte se basa, dice Armut Rosa en la página 379, en que éste genera un centelleo de la posibilidad de relaciones resonantes con el mundo en el medio de condiciones alienadas, y entonces la estetización general tardomoderna del mundo podría leerse como, dice Rosa, un esfuerzo desesperado por hacer bailar a las relaciones petrificadas y sobre todo que descompone la reificación en el sentido marxista. Nos cerramos en muchas ocasiones y nos insensibilizamos con respecto al arte, pero también nos insensibilizamos con respecto a situaciones repulsivas, o a veces somos incapaces de soportar ciertas situaciones y ante ellas nos volvemos y nos tornamos indiferente. Pero también a veces hay una estetización de la propia repulsión y de la propia indiferencia, y estamos buscando constantemente lo que llama Rosa generar cámaras de eco que intenten producir un contacto con el mundo, pero que a veces nos llevan a una situación de bunkerización, digo yo, que nos irrita y nos contradice. El análisis de la tardomodernidad y de la resonancia del arte le lleva a Rosa sobre todo a subrayar que las experiencias estéticas dejan abiertas las sensibilidades y las formas diferentes de relación con el mundo, y que quizá esto explique por qué tantos productos artísticos de la modernidad a primera vista parezcan alienantes, repulsivos o molestos. Para poder entregar una promesa creíble de resonancia, deben comenzar con las condiciones petrificadas, no pueden negarlas o reconciliarse aparentemente con ellas. Y esta idea fundamental es una idea de Adorno y sobre todo tiene que ver con cómo los vínculos mudos, fríos, rígidos y repulsivos con el mundo pueden ser transformados. Cuando se escucha, dice Rosa, con más atención detrás del, entre comillas, ruido, y aquí pone el ejemplo del heavy metal, aparecen armonías y secuencias de acordes venerables y clásicas detrás del canto enojado del punk y especialmente de las paredes guitarrísticas del heavy metal, parece hacerse audible la idea y la promesa de otras formas de relación. Es una reflexión con la que yo no estoy de acuerdo, esta cuestión de que por detrás del punk y por detrás del heavy habría una armonía venerable e incluso clásica. No es que yo esté en desacuerdo, es que creo que está incluso también en desacuerdo con estas consideraciones el propio Adorno, al que invoca Armut Rosa, y aquí a Armut Rosa se le ve claramente pues una tendencia a una estética de la reconciliación y de la armonía, y una dificultad para asumir aquello que en Adorno está totalmente trabajado en su filosofía de la nueva música, que sería la importancia que tiene la disonancia, el sufrimiento, el arte como lenguaje de sufrimiento, la idea de la fealdad y de lo negro y de lo oscuro, de lo turbio, es decir, la idea de algo que es
no hedonista, sino al contrario contrahedonista y que tiene que ver con la propia situación forcluida, reprimida y con la reificación que se establece en el ámbito del capitalismo, es decir, en nuestra propia sociedad. Bueno, lo que intenta Rosa es tratar de convertir las distorsiones de la música en una promesa de felicidad y sobre todo también quiere dar cuenta de cómo la experiencia de la naturaleza o la experiencia estética de la naturaleza tiene que ver con la búsqueda del encuentro con un otro fundamentalmente indisponible, lo cual es para Rosa la forma genuina de la resonancia, y también como un intento de apartarse de la disponibilidad general de las cosas, que es lo propio del imperio de la mercancía. Christoph Menke interpreta la creación artística como un acontecimiento precario de respuesta que tiene la forma de un combate entre una capacidad subjetiva y un otro presubjetivo que suele ser embriagador y oscuro. Y bueno, esta es sin duda una visión también romantizadora o romántica y que tiene que ver con toda esa búsqueda de un ámbito, digamos, de un fondo oscuro y de una fuerza del arte que nos pone en una relación transformadora con el mundo y es algo que, como señala en nuestra sociedad, no se descarta nunca del todo. La tendencia a la puesta en disponibilidad instantánea y sin límites, que es propia de la cultura de todas las pantallas encendidas, como dice Antón Patiño, esa cultura de lo no limitado que se extiende en el campo de las artes, dificulta la instauración de las relaciones de resonancia. Y sería interesante que Rosa hubiese penetrado más en cuál es el papel de la resonancia en el ámbito de la cultura de las redes, es decir, en todos estos ecos de las redes y en todos estos sistemas en los que estamos precisamente generando o intentando generar constantemente empatía o generar relacionalidad o generar interacción o generar comunicación con un otro, que es al que estamos constantemente interpelando desde el muro de Facebook, desde la cuenta de Instagram, desde el Twitter, desde Flickr, desde las bitácoras en Internet, desde los blogs y también evidentemente en todo lo que es la estética youtuberista, que es algo que Rosa evidentemente aquí no plantea, aunque sí es cierto en que en la página 381 habla de una capacidad hoy reducida a una técnica de un dedo que toca la pantalla, y ese dedo que toca la pantalla es el espectro de una experiencia autoeficiente de desensualización y descorporización que nos reduce de forma extrema, y aquí parece como una especie de tecnófobo o alguien que descarta la experiencia estética resonante que se podría producir a través de la propia cultura de las redes, ¿no? Y subraya evidentemente la violencia que se produce en las técnicas del entretenimiento. El capítulo dedicado al arte termina señalando que si se desmontan todos los elementos formales, como ocurre en la música atonal, en el arte completamente abstracto o en la narrativa no figurativa y fragmentaria, el arte, entre comillas, lo escribe, pierde su fuerza para elevar exigencias contradictorias. Todas las posibilidades técnicamente dadas de configuración aparecen entonces como igualmente disponibles. Bueno, es evidente, si ya dije antes que la teoría del arte o el particular registro del arte hacia el que se dirigen o del que surgen las propuestas de Rosa es romántico, pues también vemos que es armónico, porque descarta la experiencia artístico resonante en la música tonal, es figurativo, o por lo menos no es completamente abstracto, y tampoco es narrativamente experimental, porque eso para él se convierte en el arte, entre comillas, que es una noción que aparece aquí evidentemente muy difusa, y sobre todo porque entiende que si esas posibilidades de configuración surgen, el arte no aparece como algo que genere resonancia y aparece como algo demasiado disponible y no en el ámbito de lo indisponible. El creador artístico advierte, solo escucha su propia voz, su propio deseo de configuración, ya no se encuentra con ningún otro, es decir, como si solamente ese otro apareciera a través de esas formas artísticas que Rosa está aquí en cierta medida promoviendo. El estado de ánimo posmoderno, que también escribe entre comillas, consiste justamente en el agotamiento interno del desarrollo de las formas y la disolución de todos los límites, y estos privaron al arte de la fuerza para ordenar o exigir algo. Y es aquí, y dice, todo vale, reza el lema, todas las posibilidades de expresión tienen los mismos derechos. Aquí se apoya, o cuando dice que privaron al arte de la fuerza para ordenar o exigir algo, en la nota 104 de la página 383, remite a la condición posmoderna de Jean-François Lyotard y al texto de David Harvey, también sobre la condición de la posmodernidad,
su investigación sobre los orígenes del cambio cultural. El primero, el libro Lyotard, traducido en la editorial Cátedra, y el segundo en la editorial de Buenos Aires, en la editorial Amor Ortu. Lo que hay que decir es que aquí Rosa trata con demasiada precipitación las teorías estéticas de la posmodernidad de Lyotard y también las teorías críticas del posmodernismo de Harvey, porque en realidad se puede decir que Lyotard sí defiende unas posibilidades, no solo las defiende, sino que las articula discursivamente, no tanto en la condición posmoderna cuanto en el libro La posmodernidad explicada a los niños, donde habla de la posmodernidad como la Durcharbeitung, el trabajo, la transvaloración y el volver sobre sí de la posmodernidad sobre la vanguardia a la que entiende Lyotard adornianamente como la honra del pensamiento, y Harvey también atribuye a las prácticas artístico-antagonistas y a las prácticas en el espacio público, como dirá en Ciudades Rebeldes, en un texto posterior a este, sí entiende como un campo de crítica y como un campo que no tiene que ver con el todo vale, porque en realidad toda esta dinámica del todo vale como específico de la posmodernidad no es para nada lo que propone Jean-François Lyotard, que precisamente en la condición posmoderna habla de la relación entre los grandes relatos y los petits récits, pero también hablando de la importancia que tiene la disidencia y también la diferencia y también hasta podríamos decir la disonancia en los campos del conocimiento y en la transformación de los paradigmas, y la importancia que tiene la relación entre el disenso y los nuevos campos de intervención estética global y local, es decir, las poéticas que tienen que estar constantemente redefiniéndose. Por tanto, en este capítulo en el que se habla sobre los marcos de resonancia y la importancia que tiene el arte y la estética en la resonancia o para comprender la sociología de la relación con el mundo, pues Armut Rosa apunta a la importancia que tiene ese asunto en la configuración de la propia modernidad, pero creo que la respuesta, o por lo menos los argumentos que establece, o bien son solamente comentarios un poco de texto en torno a Christoph Menke o ciertos intentos de aproximarse a Adorno, al que se aproxima solamente de forma apariencial, pero no en el contenido sustantivo de las reflexiones estéticas adornianas, termina finalmente como una defensa de una estética retardataria, o por lo menos que no acaba de aproximarse a cuál es el aspecto filosófico, social, o cuál podría ser, diríamos, la resonancia de las estéticas posmodernas y posposmodernas, es decir, de las estéticas globales o también del net art o de las formas de comunicación y de transmisión de imágenes, de discursos y de emociones contemporáneas. En cualquier caso, es un capítulo que, como digo, me concierne y me ha dado que pensar, y por lo tanto por eso le he dedicado estos casi 30 minutos de comentario a esta parte, que todavía no concluyen el comentario del libro, que realizaré en un tercer vídeo, y me vais a perdonar que así lo haga, pero realmente un libro de 600 páginas me parece que requiere de un cierto tiempo, y por lo tanto dejamos aquí con este comentario de esta parte sobre el papel del arte en la teoría de la resonancia. Dejamos como segundo comentario para hacer un tercero un poquito más adelante.